Desde el principio de la semana empezamos a decir que esta semana era una semana de fiesta. Dijimos que en muchos lugares, cuando llega Semana Santa, las personas empiezan a ponerle un toque de tristeza, un toque de línea baja, de melancolía, porque enfocan en lo que es el aspecto de la crucifixión y de todo lo que es la pasión de Jesús. Pero la Semana Santa no termina en la cruz. La Semana Santa termina en un sepulcro vacío, en Jesús resucitado. Ahí termina la Semana Santa. Así que cuando estamos terminando, cerrando esta Semana Santa, estamos en una culminación. Estamos en la parte alta de la Semana Santa. Estamos diciendo que ni aún la muerte pudo retener a Cristo Jesús. Ni aún la muerte. ¿Qué hay más fuerte que la muerte? La palabra del Señor dice que no hay nada tan fuerte como la muerte, que contra la muerte no valen armas, pero hay solamente un poder mayor que el poder de la muerte, y ese es el poder de Jesucristo. Es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Cuando estamos aquí, no estamos enfocando nuestra celebración y nuestra atención en un Cristo que se quedó en una cruz o en un Cristo que se quedó en una tumba, sino estamos enfocando nuestra atención y las celebraciones a causa de el Cristo que fue levantado de los muertos, que resucitó, que tiene el poder no solo para resucitar Él, sino para resucitar a los que creen en Él. Así que por eso estamos aquí, hermanos. No estamos siguiendo una comparsa, no estamos siguiendo una ocurrencia, no estamos siguiendo una idea que a alguien se le vino a la mente como que fuera una buena idea. Estamos siguiendo una verdad probada. Estamos siguiendo una verdad probada. Y lo diré una vez más, amados. Estamos siguiendo una verdad probada. Cristo resucitó. Cristo Jesús resucitó. Y quizá la primera pregunta que podríamos abordar en esta mañana es: ¿cuándo resucitó el Señor Jesús? Para tener un poco más de claridad en este asunto. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? Bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Marcos, si usted quiere abrir su Biblia, en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice así: cuando pasó el día de reposo. Marcos 16, 1. Por favor, busquen su Biblia. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando pasó, ¿qué cosa? El día de reposo. Déjeme decirle que el día de reposo en la costumbre judía se cuenta a partir de nuestro viernes por la tarde. De nuestro viernes por la tarde a nuestro sábado por la tarde se cuenta el día de reposo en la costumbre judía. ¿Sí se escuchó bien? ¿Se entiende bien el concepto? Porque la Biblia habla en el concepto judío. Si usted observa por favor en Génesis 1.5, nada más para que tenga una idea ahí clara. Génesis 1.5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ya se fijaron en eso? Dice, fue la tarde y la mañana. No la mañana y la tarde, sino la mañana y la tarde, porque esa es la manera de contar los días en la tradición judía. ¿Sí está conmigo todavía? Y esa misma frase, perdón, a ver si se le puede quitar un poquito el eco, porque estoy oyendo un predicador que me está remedando y me distrae ese predicador.
Esa misma frase que dice, y fue la tarde y la mañana un día, esa misma frase la va a estar viendo usted muchas ocasiones allí en el libro de Génesis cuando usted lo lee. Yo no sé cuántos de ustedes están transcribiendo el libro de Génesis, como ya hemos sido invitados a hacerlo, pero si usted lo está transcribiendo en el primer capítulo y en el segundo capítulo, va a encontrarse mucho esa frase, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el día del día tercero, del día cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera de contar los días en la tradición judía. Entonces, ¿cuándo fue la compra de las especias? Cuando pasó el día de reposo. Yo creo que ahí se refiere entonces al equivalente a nuestro sábado por la tarde. Creo que ya cuando se termina el día de reposo, es entonces cuando van las mujeres, porque es cuando les es lícito moverse, les es lícito ir y comprar y vender y todo eso. Antes no. Entonces eso equivale a nuestro sábado por la tarde. Ahora, el capítulo 16 de Marcos, el versículo 9, confirma lo que estamos diciendo. Capítulo 16, versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, etcétera, etcétera. Habiendo pues resucitado Jesús, ¿cuándo? Por la mañana. ¿Qué día de la semana? El primer día de la semana. El primer día de la semana, de la forma de contar días hebrea o judía, es nuestro domingo. Nuestro domingo. Entonces, esto quiere decir que el Señor Jesús resucitó en el domingo, en un día domingo. Ahora, ¿por qué los cristianos nos reunimos para adorar a Jesús el primer día de la semana? Porque quiero que sepa usted que el primer día de la semana no es el lunes. ¿Ya sabíamos esto? El primer día de la semana es hoy, es los domingos. Este es el principio de la semana. Nosotros nos reunimos los domingos no porque estemos adorando al sol, como se nos acusa por ahí falsamente, porque algunos dicen que nosotros adoramos el Sunday, y el Sunday o Sunday de los güeros, ¿sí? Es como que el día del sol se traduce así, ¿sí? Pero no es cierto. Usted y yo, pues para empezar, no somos gringos. Somos el sábado es día Saturno. Y el sábado es día Saturno. Entonces, nosotros, hermanos, estamos adorando al Señor Jesucristo, que resucitó un domingo, el primer día de la semana. Para nosotros, nuestra celebración cada domingo que venimos es la celebración de la resurrección de Jesús. Qué importante es que usted venga todos los domingos a celebrar a Jesús, porque de esa forma, fíjese, con su sola presencia el domingo, usted está dando un testimonio y le está diciendo a toda la gente: yo reconozco que Cristo resucitó. Yo creo en un Cristo resucitado. Con su sola presencia en un día como este, en la iglesia del Señor, usted ya está haciendo una profesión de fe. Yo creo en un Cristo que resucitó. Entonces usted y yo no estamos celebrando un culto a nada ni a nadie más que a Cristo Jesús que resucitó. Por eso usted y yo con la palabra podemos decir: bueno, este es el día en que nosotros celebramos a Jesús. Por supuesto que podemos afirmar también: nosotros celebramos a Jesús todos los días. Amén. Todos los días, porque al fin de cuentas, ¿qué diferencia hay entre el martes y el viernes? Probablemente alguien dirá: pues me pagan el viernes. Esa sería la única diferencia. Pero no más. Porque todos los días, en realidad, hermano amado, joven que está aquí, señorita, todos los días son días para celebrar a Jesús. ¿Se imagina el fenómeno que estamos celebrando? ¿Se imagina el evento que estamos celebrando? Que Jesús resucitó. Que ese día el cetro de la muerte, que infligía temor y pavor a todos, y que sigue siendo una fuente de pavor y de miedo para muchos, ese día, ese cetro y ese poder de la muerte fue cortado, fue destruido.
Y entonces usted y yo podemos decir con el apóstol Pablo, fíjese, así como que sacando pecho: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte era el pecado. Pero si Jesucristo perdona pecados, entonces la muerte ya no tiene aguijón. Y el pavor del sepulcro pues era quedarse ahí por siempre. Pero como Cristo resucitó, entonces el poder de la muerte, de meter al sepulcro a la gente y de conservarla allí, ese poder también fue destruido. Entonces, ¿cómo hemos de temer? ¿Por qué hemos de temer y por qué hemos de tener desconsuelo cuando se habla de la muerte? Porque Cristo resucitó sobre la muerte y Él nos promete que nosotros también seremos resucitados. Entonces queda claro, amados, que el Señor Jesucristo resucitó un día como hoy. Y si por ahí alguien le pregunta: oye, ¿de dónde dice eso? No se le olvide dónde dice. ¿Zacarías o Marcos? Marcos, ¿verdad? Capítulo 16. Así es que por favor no se le olvide. Marcos capítulo 16, ahí está la palabra que nos da esa enseñanza. Ahora, ¿por qué sabemos que Jesucristo resucitó? ¿Cómo es que sabemos que Jesucristo resucitó? Mire usted lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué sabemos? ¿Cómo nos hemos dado cuenta que Jesucristo resucitó? La prueba contundente de la resurrección de Jesucristo no son las profecías acerca de Él. La prueba contundente de la resurrección de Jesucristo son las apariciones de Él. ¿Qué es una profecía? Una profecía es un escrito de algo que se está prediciendo que va a suceder posteriormente. Eso es una profecía. Algo que se predice: va a suceder esto. Pero ¿cuál es la comprobación de esa profecía? El cumplimiento de la misma, ¿no es cierto, hermanos? Si esa profecía se cumple, entonces será una profecía cierta. Si esa profecía no se cumple, ¿cómo era el profeta? Falso, falso. Entonces déjeme llevarlo a usted a este punto también. La prueba contundente de la resurrección de Jesús, la prueba así innegable de la resurrección de Jesús son sus apariciones. Son sus apariciones. Mire usted cómo dice la palabra este asunto. En el mismo capítulo 16, nos dice en el versículo 9. Vamos al versículo 9, estamos en Marcos 16, 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, la siguiente palabra es ¿cuál? Apareció. En mis notas yo la tengo con letras negrillas. Apareció, es la palabra a resaltar. ¿Apareció a quién? Primeramente a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Eso es lo que dice la Escritura. La palabra clave allí es apareció. Es decir, ¿cómo supo María Magdalena que el Señor Jesús había resucitado? Porque lo vio, porque le apareció a ella, le salió al encuentro, le habló a ella. Entonces Jesús resucita, pero no asciende inmediatamente al cielo y se queda allá. No, Él aparece, en este caso, a María Magdalena. Luego aparece, según Marcos registra 3 apariciones. Pablo en 1 Corintios 15, que nuestro pastor Ricardo nos compartió esta mañana, registra otras apariciones más, pero Marcos registra solo 3. La primera es a María Magdalena. La segunda, ahí la tenemos nosotros en el versículo 12. Dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esos 2 de los que habla Marcos en ese versículo 12 son aquellos de los que habla Lucas
en su capítulo 24 y que le llaman los caminantes de Emaús. ¿Cuántos han leído ese capítulo? 24 de Lucas. ¿Se han dado cuenta? Abra su Biblia. En Lucas 24 habla de dos caminantes, dos hombres que iban agachados, que iban de Jerusalén a Emaús. Y de repente, al ir ellos caminando, se les empareja el Señor Jesucristo. Y siguen caminando. Y el Señor Jesucristo empieza a hablar con ellos. Pero ellos van tan tristes y tan agachados y tan perplejos y tan meditabundos, que ni se dan cuenta quién es el que está hablando con ellos. Y él empieza a hablar con ellos, hasta que en un momento dado lo reconocen cuando él parte el pan y que va a cenar con ellos. Esos son los dos caminantes de Emaús. Cuando el Señor Jesucristo se revela a ellos y lo reconocen cuando está partiendo el pan para cenar, se desaparece de su vista. Y entonces ellos se dan cuenta, era Jesús. Era Jesús. Y ellos tienen esa experiencia. Jesús se tiene que aparecer a ellos y revelar a ellos. Y ahora sí que agarrarlos casi a bibliazos. ¿Por qué digo que a bibliazos? Porque el Señor Jesús lo que les está diciendo en el camino son puras cosas que decía la Biblia, el Antiguo Testamento por cierto, acerca de Él, de que tenía que morir y que tenía que resucitar. Entonces cuando ya el Señor Jesús se desaparece de su vista, entonces ellos entienden, era el Señor Jesús. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba resucitado? Por esa aparición. Y hay otro tercer grupo de los que menciona allí Marcos. ¿Está conmigo todavía? Ok, muy bien. El tercer grupo dice en Marcos 16:14. ¿Lo tiene conmigo? Lea el versículo 14. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿A quiénes se apareció? A los 11. Marcos lo registra ese evento como el evento final, donde ya se consumaron las apariciones de Jesús. Y dice que finalmente se apareció a los 11. A los 11. Otra vez. ¿Qué había pasado con esos hombres? No querían creer. Pero cuando el Señor Jesús se aparece, entonces ellos reaccionan. Entonces ellos pueden cambiar de opinión. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás es famoso, ¿verdad? Famosísimo, ¿sí? A la gente que no cree, ¿cómo le dicen? ¿Estás como quién? Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Ya le ponemos más crema ahí al asunto. Pero ¿cuál es el punto ahí? Que los discípulos no creyeron hasta que vieron a Jesús. Otra vez la aparición de Jesús fue lo que convence a los discípulos de que en verdad el Señor Jesús está resucitado. En verdad el Señor Jesús está vivo. Ellos lo habían visto que había sido arrestado. Algunos lo vieron morir, no todos. Pero todos supieron que había muerto, porque había reportes más que suficientes, mucho más que suficientes de su muerte. Algunos lo vieron morir, algunos de cerca, otros seguramente de lejos. Pero al fin del día, todos lo vieron resucitado, porque Jesús se apareció a ellos. Entonces, esas apariciones del Señor Jesucristo son las que convencen a la gente de que en verdad Él ha resucitado. Él fue un hombre que estuvo muerto y vivió. Estuvo muerto y vivió. Eso es lo que ellos pudieron comprobar ellos mismos. Ahora, ¿cuál es la reacción inmediata de cada uno de estos tres grupos o individuos? La reacción inmediata de cada uno de ellos que vio al Señor Jesús. Chequen el dato conmigo, por favor. ¿Cómo reacciona María Magdalena cuando ve a Jesús? Volvemos otra vez a Marcos 16:8. ¿Qué dice de María Magdalena? ¿Tuvo qué?
tuvo temblor y espanto. Ahora, ¿cuántos de nosotros podríamos criticar a María Magdalena por haber reaccionado con temor y espanto? ¿Cuántos podrían así juzgar a María? ¡Ay, María Magdalena, qué incrédula, qué bárbara! Yo no, porque imagínate haber sabido que un pariente tuyo se murió y tú lo viste y se murió, o sea, declarado así, por gente que sabe de eso, y luego verlo vivo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, ay, qué bonito, qué padre que estás aquí? La primera reacción, le puedo garantizar, es una reacción como la de María Magdalena. Es temor, es espanto, es una reacción de ¿qué está pasando? Esto no sucede, esto no es lógico, esto no es cierto. O sea, a cualquier persona que está en sus cabales, eso la va a sacar en ese momento. María Magdalena empieza a tener temor, como usted y como yo hubiéramos tenido temor también. Ahora, Mateo, no Marcos, sino Mateo le pone otra frase allí en cuanto a la experiencia de María Magdalena. Y yo no sé si Mateo tuvo oportunidad de investigar con María Magdalena un poco más, y Mateo añade una frase y dice que María Magdalena, allá en el 28:8 de Mateo, dice que tuvo temor y gran gozo. En Mateo 28:8, Mateo registra esa frase. Repito, no sé si Mateo tuvo la posibilidad de ir e investigar y sentarse con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquel día? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Recuerde usted que Mateo es una persona culta, es una persona preparada. Las personas preparadas comúnmente son preguntonas, ¿verdad? Inquisidoras. ¿Sí? Es decir, les gusta investigar. Entonces, muy probablemente Mateo va y se apersona con María Magdalena y le empieza a preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es tu experiencia? Y María Magdalena le da las palabras de lo que ella había vivido. Mateo dice que tuvo temor y gran gozo. Yo no sé, esa mezcla está rara, ¿no es cierto? Temor y gran gozo. Bueno, creo que la única manera de explicar esto es que se puede tener temor en ese momento porque es algo completamente nuevo, es algo no visto por ella, algo que nosotros sabemos que de ultratumba no viene gente otra vez. Pero ¿por qué el gran gozo al mismo tiempo? Porque ella amaba al Señor Jesús. Porque el verlo vivo ahora, a ella le está reportando que el Señor tuvo el poder sobre la muerte. A ella le está haciendo entender que el Señor Jesucristo venció a la muerte, está vivo, y entonces efectivamente es el Hijo de Dios. Efectivamente es el Hijo de Dios. Entonces María Magdalena primero tuvo temor y espanto, y temor y gran gozo, como lo acota Mateo. Y luego dice, de acuerdo a Mateo, dice que fue corriendo. Ella y las otras Marías que estaban ahí con ella fueron corriendo, se apresuraron a ir y hablar con los discípulos. ¿Y qué hicieron finalmente? Los voy a llevar rápidamente a Lucas, por favor. Bueno, es más, mire, para que no corra tanto, vaya a Marcos 16:10. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Yendo ella, lo hizo ¿qué? Saber. Ella empezó a comentar, empezó a compartir. Lucas dice que esas mujeres corrieron y dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Es decir, hubo temor, hubo gran gozo, hubo prisa, hubo carrera. Sí, y hubo un mensaje. ¡Hey! El Señor Jesucristo nos apareció a nosotras. El Señor Jesucristo lo acabamos de ver. Ellas corren a dar las buenas nuevas. Ahora, vamos a ver cuál fue la reacción de los dos que iban a Emaús cuando vieron a Jesús. ¿Cuál fue su reacción? Vamos a Lucas rápidamente, capítulo 24. Lucas 24, ¿lo tiene ahí en su Biblia?
Lucas 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 32. Vamos a contextualizar desde el 31. Tenemos el 31. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Más qué sucedió, hermanos? Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¿Qué fue lo que ellos experimentaron en su corazón en ese momento? Ardía su corazón. Algo estaba pasando que ellos en ese momento no lo entendían, pero ellos sentían algo. Jesús les hablaba y ellos acá por dentro estaban sintiendo algo. Su entendimiento estaba bloqueado, pero sus sentimientos no. ¿Se dan cuenta? ¿Puede suceder eso? Claro que sí, las chicas que se enamoran lo saben. Su entendimiento se bloquea y ya no ve nada, ¿no? Pero los sentimientos están pum, 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 pum. El corazón late, ¿no? Con todas las fuerzas. Sucede eso, ¿no es cierto? Estos caminantes de Emaús estaban teniendo ese tipo de experiencia. Es decir, en su entendimiento ellos no sabían qué estaba pasando. Ellos sentían algo aquí. Por eso después que Jesús se desaparece, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras? Pues sí. ¿Y por qué no reaccionaste? ¿Y por qué no actuaste? Es que sentía bien bonito. Pues sí, pero seguías con los ojos vendados. ¿Se da cuenta? Así les pasa a las muchachas. Y a los muchachos también, ¿no? No estoy viendo a nadie en particular. Así sucede. Los caminantes de Emaús tuvieron una experiencia de un corazón ardiente. Algo estaba pasando porque Cristo, Jesús, el resucitado, estaba hablando con ellas. Hermano, eso fue lo que ellos experimentaron. Ahora, ¿qué más hicieron los que iban a Emaús? Que ya estaban allí. Dice la escritura en el versículo 33, ¿lo tienen 33? Dice: y levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Volvieron a Jerusalén. Fíjese, ya era noche. De hecho, ellos le habían dicho a Jesús, aunque no lo conocían, minutos o fracciones de horas antes, le habían dicho: quédate porque se hace tarde. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ahí lo dice el texto: quédate. ¿Y qué hicieron ellos cuando ya se dieron cuenta de que era Jesús? ¿Se quedaron? No, inmediatamente agarraron sus cosas y córrele, vámonos otra vez a Jerusalén. Ya era de noche, ya estaba oscuro. Pero qué problema. La noticia de la resurrección de Jesús era una noticia tremenda, única. Ellos no podían esperarse al día siguiente, tenían que regresar en ese instante. Su corazón ardía. Corrieron de inmediato y luego empezaron a ¿qué? ¿Qué hicieron cuando llegaron a Jerusalén? En el versículo 33 dijeron: hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. 35, entonces ellos, ¿qué hicieron? Contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos contaron. Las mujeres contaron, pero para las mujeres contar no es difícil, ¿verdad? No se enojen, hermanas. Las mujeres contaron. Las mujeres no tienen problema para contar, prácticamente así. Digo, puede haber excepciones, pero las mujeres son así. Pero nosotros no. Nosotros no. Somos más duros. Más... Sí, espérate, no te emociones. Sí, tranquila. Pero esos dos chavos, con su corazón ardiente,
¿qué hacen? Ellos corren, ya no, ahora sí, tampoco la mente les dio para más, ya la noche ya no les hizo sentir temor. Los bandoleros, que eran caminos plagados, bandoleros en aquel tiempo, tampoco. Ellos corrieron a Jerusalén y empiezan a compartir, comentar, hablar, a decir: hemos visto a Jesús. Sentíamos, mientras nos hablaba, sentíamos un calor extraño en nuestro corazón. Y luego que estábamos en la cena, cuando partió el pan, al partirlo desapareció. Y bueno, yo no sé qué más dijeron ellos, pero eso fue lo que hicieron. Hablaron. Las mujeres hablaron, los hombres también. Su experiencia tampoco la podían encerrar. Y los 11 hermanos, ¿qué hicieron los 11? ¿Cuál fue la reacción de los 11? Ay, esos 11 eran un caso, ¿no es cierto? Cuando Magdalena llegó con la noticia, ¿qué hicieron? Ay, qué bueno, Magdalena. Claro que sí, tú tienes razón. Qué bueno, qué maravilla. Amén. ¿No? ¿Qué sucedió? Ah, esta hermana ya perdió la cabeza. Era tan buena. Ella siempre quiso mucho a Jesús. Pobre, vente, man, siéntate, ponle alcohol. Cosas de esas. Ellos no creyeron a Magdalena. Cuando llegaron los dos de Emaús y que les hablaron, ¿qué sucedió? ¿Creyeron? Oiga, eran los 11 discípulos. Habían estado con Jesús mucho tiempo. Se supone que eran hombres de fe, hombres que creían, hombres que entendían. Pero ¿qué sucedió en realidad? No, hermanos, allí no funcionaron los 11. ¿Se han dado cuenta que habemos algunos de nosotros predicadores, servidores, líderes, gente así de mucha cabeza, pero con poca sensibilidad a veces? Porque nosotros somos de los que les gusta tener los pelos. ¿De qué? De la burra en la mano. No en la burra, en la mano. Nosotros somos de los que nos gusta tener todas las evidencias aquí. Yo no soy fácil de creer. A mí hábleme con evidencias, ¿sí? Y eso es lo que les sucedió a ellos. No creyeron a María Magdalena, no creyeron a los caminantes, hasta que Jesús se les aparece y los felicita, ¿verdad? Los felicitó en el capítulo 16 de Marcos, hermanos, en el versículo 14. ¿Qué dice? Y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y léalo fuerte, y les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que la habían visto resucitar. Aquellos que debían ser más suaves, más rápidos en creer, más rápidos en decir: gloria a Dios, Él ya resucitó, lo que nos había dicho ya se cumplió. No, son los últimos en responder y en reaccionar. Y viene el Señor Jesús y no los felicita, les reprocha, incrédulos, duros de cabeza. Y ahí como que se dio vuelo el Señor, ¿verdad? Pero, amados hermanos, ¿como cuántas veces nos sucederá a nosotros así en algunas ocasiones? Que de repente nos dicen: hermanos, el Señor ha hecho esto. Amén. Bueno, si acaso decimos amén, porque a veces nada más con la mirada perdida. Cuando el Señor Jesucristo se aparece a los discípulos, hasta entonces ellos creyeron. Ahora, cuando ya creyeron estos hombres difíciles de creer, cuando ya creyeron, ¿qué hicieron esos hombres? ¿Qué sigue? En el versículo 15, estoy todavía en Marcos 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, etcétera, etcétera. Y luego dice, versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y lea el 20 conmigo para terminar este párrafo. Y ellos, saliendo,
Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Ahora qué hicieron? Ahora sí, fueron por todo el mundo, fueron a todas partes. ¿Qué hacían ahora? Predicaban, ahora testificaban, ahora compartían, ahora hablaban del Señor Jesucristo. Ahora ellos decían: Él es nuestro maestro, Él nos enseñó, estuvimos con Él, fuimos preparados por Él. Él murió, pero Él resucitó, nosotros creemos en Él. Magdalena creyó y empezó a hablarle a los discípulos y a todos los demás. Los caminantes de Maús, finalmente, con su experiencia de corazón ardiente, creyeron y fueron y le dijeron a los discípulos y siguieron también compartiendo. Los 11, cuando finalmente creyeron, ellos empezaron a hablar y a compartir el mensaje en todas partes. Curioso, porque en ningún caso los evangelistas, porque en ningún caso los evangelistas parecen aludir a las profecías, excepto que alguien de ellos menciona, Lucas por cierto, de el ángel que dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pero ningún evangelista habla de las profecías de la resurrección para sustentar la resurrección. Todos hablan de las apariciones. Ahora, si esto es así, hermanos, déjenme hacer otra pregunta. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús ha resucitado? ¿Por qué nosotros creemos que Jesús ha resucitado? Déjeme decirle algunas opciones. Me gustaría preguntar: ¿por qué creen ustedes, hermanos, que Jesús ha resucitado? ¿Hay alguien que quiere decirme? ¿Por qué? No le voy a decir que está equivocado. Prometo no decirle así. Pero si hoy estamos hablando de un Jesús resucitado, que no se quedó en la tumba, que no se quedó muerto, sino que resucitó, y usted y yo estamos aquí y creemos de esa manera, ¿por qué creemos de esa manera? ¿Por qué? Déjenme decirle, primero, al menos de parte mía, es porque sabemos que hubo, ahí sí, sabemos que hubo muchas profecías de que el Hijo de Dios habría de morir y habría de resucitar. Eso lo sabemos. Ahora nosotros lo sabemos y lo entendemos así. La segunda cosa es porque tenemos testimonios escritos de muchas personas que lo vieron vivo, lo vieron morir y lo vieron vivo de nuevo. Tenemos testimonio escrito de que hubo muchas personas que trataron con él mientras estuvo vivo, lo vieron morir y luego lo vieron vivo de nuevo. Pero también hay algo que a nuestro nivel nos convence. Y volvemos al asunto del corazón. Cuando alguien me dice: ¿cómo crees en Cristo si no lo ves? ¿Qué respondemos muchos de nosotros? No lo veo. ¿Pero qué? Exactamente. Yo no lo veo, pero lo siento en mi corazón, lo he sentido en mi corazón. Yo estoy como los caminantes de Maús. Ahí voy caminando agachado muchas veces, y Jesús hablando y hablando y hablando, y de repente me doy cuenta que el corazón está ardiendo. No lo veo, pero lo siento. Lo siento en mi corazón, lo siento en mi vida, en mi ser. Siento su presencia, siento su perdón, siento su amor. ¿Alguien ha sentido eso aquí? Claro que sí. Esa es nuestra experiencia. Hemos creído en Él y Él nos ha llevado a sentir la realidad de su presencia. Yo lo siento en mi corazón. Otra razón por la que yo puedo predicar de un Cristo resucitado es porque he comprobado que puedo hablar con Él y Él me oye. Él es capaz de responder.
Ha habido momentos en mi vida que yo le he pedido ayuda y la he recibido en el instante. Ha habido otros momentos en que no sé por qué he pedido ayuda y no la he recibido en ese momento. Pero son suficientes los momentos en que yo he recibido su respuesta para entender si Él me oye. Déjeme le pregunto, ¿ha tenido usted alguna experiencia así? Que usted le pida algo al Señor, hable con el Señor en algún momento y que reciba una respuesta. Eso es una muestra de que usted y yo creemos en un Jesús resucitado, en un Cristo resucitado. Otra comprobación es que Él me ha mostrado que tiene un propósito glorioso para mi vida. Cuando miro hacia el frente, cuando veo hacia adelante, créalo que hay veces que digo yo, ay Señor, ¿y cómo va a estar esto? ¿Y esto cómo puede ser? Pero seguimos caminando y llegamos a ese momento de nuestra vida que pensábamos que no la íbamos a hacer, que no íbamos a seguir adelante, y Dios nos levanta y nos bendice, y luego ya ves hacia atrás. ¿Y cómo se ven las cosas ya cuando las ves hacia allá, hacia atrás? ¿De qué te das cuenta? La mano del Señor estuvo conmigo. Sí, tuve problemas. Sí, pensaba que ya no iba a salir de allí, pero Dios me sacó adelante. Me bendice el saber que el Señor estuvo conmigo. El Señor está vivo. Otra última razón por la que yo puedo decir que Él, el Señor Jesús, ha resucitado es porque ha cambiado mi vida. ¿A cuántos les ha cambiado la vida? Ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de ser, mi conducta, mi matrimonio. Mi matrimonio, usted dirá, ¿el de usted también, pastor? Ajá, claro que sí. Sí. Mi familia, sí. Todas las familias pasamos por situaciones bien difíciles. Pero cuando tú has ido caminando con el Señor y has aprendido a poner tu vida en las manos del Señor y has aprendido a sentir tu presencia y a hablar con Él y a escucharlo y a someterte, entonces tú te das cuenta que el Señor está caminando contigo. El Señor ha cambiado mi vida. El Señor me está dando una familia muy hermosa, muy distinta a la que yo tenía antes. ¿Hay alguien que se identifica con esto? Gloria a Dios. El día de ayer, en los bautismos, yo les hice una última pregunta. Yo no sé si se acuerdan los que se bautizaron, pero les pregunté, ¿el Señor ha cambiado sus vidas o todavía siguen siendo los mismos? ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta? El Señor ha cambiado nuestras vidas. No somos los mismos. Sí seguimos teniendo luchas, sí seguimos teniendo pruebas, pero ahora sabemos de quién tomarnos, ahora sabemos cómo caminar, cómo avanzar en medio de todas las situaciones. Entonces usted y yo podemos decir que el Señor Jesús ha resucitado por todas y estas razones más. Ahora, para terminar, hermano, déjeme hacerle este planteamiento. Los que tuvieron sus encuentros con el Señor Jesús, que se les apareció Él, ellos tuvieron ciertas reacciones, ya dijimos. Sí, creyeron, corrieron a avisar, corrieron a decir, a publicar, unos tuvieron un corazón ardiente, etcétera, diferentes reacciones. ¿Qué haremos nosotros como reacción y respuesta al hecho de que Jesús ha resucitado? ¿Cómo debemos reaccionar hoy? Primera cosa, ¿cómo podemos reaccionar, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Gozo? Amén. Gozo. Muy bien. Alegría. Obviamente, implicamos que antes de tener gozo estamos creyendo, ¿verdad? Creemos. No somos como los 11 que decían, no, yo hasta no verlo. No. Usted ya dice, yo creo. Y eso me produce gozo. La primera actitud, la primera reacción es, yo creo. Yo acepto, yo reconozco,
creo en un Jesús resucitado. Creer es fundamental, porque el que cree tiene vida eterna, dice la palabra. El que cree tiene vida eterna. ¿Me está oyendo? Estoy diciendo el que ¿qué? El que cree, el que cree, el que cree. Si tú estás aquí y hoy crees que Jesucristo murió por ti y hoy le recibes en tu corazón, tienes vida eterna, porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Si tú crees, hoy es tiempo para que usted y yo podamos decir: y yo creo, pastor, yo creo, hermanos, yo creo en el nombre de Jesús, yo creo en un Cristo resucitado. Este es el tiempo. Pero no solamente podemos creer, otra cosa que tenemos que hacer es lo que hicieron las mujeres tan bien que lo hicieron. ¿Y qué, hermanos? Anunciar, hablar, compartir, decir: no se calle, por favor de Dios, no se calle, por amor de Dios, no se calle, hable. La resurrección es el evento que cambia la historia de toda esta humanidad, hermanos, para siempre. No se calle. Yo todavía no entiendo por qué es que hablamos de la novela de... ¿Qué le pasó a quién? ¿Cómo se llama esa novela? Tiene un nombre raro. Farmayul, farmacéutico, Farmagul. Me da risa porque es un nombre así novelesco. ¿Qué le pasó? ¿Quién le pegó a este señor? Y no sé si es mujer o es hombre, pero a alguien. Pero a veces veo que la gente, ay, se entusiasma, ay, llora, ay, se come las uñas por lo que le pasó a esa persona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Farmagul. ¿Farmagul? Ándele a ese. ¿Y es hombre o es mujer? Es hombre, ¿no? Es hombre. Bueno, luego platicamos. Luego me la cuentas. A veces no me explico, porque hay gente que puede hablar mucho acerca de la novela fulana y la sultana, y la película y el cine y el video y el clip y no me digas cuántas cosas, ¿no? Pero no hablan de Jesús. No me lo explico, todavía no hay quien me lo pueda hacer entender. O sea, ¿cómo es posible que podamos hablar? Y que los nachos de tal lugar, ay, las fresas con crema de la quién sabe dónde, y que hablamos de todo. Pero ¿y de Cristo? ¿Sí, hermano? Las crepas. Padre Santo. Amado hermano, usted y yo, cuando pensamos y vemos a un Cristo resucitado, no tenemos más que decir: gloria a tu nombre, Jesús, yo creo en ti, y salir y compartir y hacerlo con gozo, ya no con temor. ¿Temor por qué? Ahora nomás nos puede quedar el gran gozo, la gran alegría, compartir, creer, compartir. Y déjenme decirle la última cosa que podemos hacer, y que precisamente hoy vamos a iniciar una etapa nueva de esta iglesia. Una etapa nueva de esta iglesia, y gracias por el liderazgo del pastor Ricardo, porque creo que el pastor Ricardo ya nos dijo por dónde vamos. Pero lo que nosotros, la última cosa que como iglesia e individuos, hijos de Dios, podemos hacer es invitar. Creer, compartir e invitar. Me gusta allá en Números 10:29, en Números, allí en la palabra de Dios hay un libro que se llama Números, y en el capítulo 10, versículo 29, Moisés le dice a su suegro, fíjese, a su suegro, le dice: ven con nosotros y te haremos bien. A su suegro, hay gente que a su suegro los despide ahí, de suegrito, Dios los bendiga, nos vemos el próximo año. Si Dios quiere. Pero en Números 10:29, Moisés le dice a su suegro: ven con nosotros. ¿Sí está allí en la pantalla? ¿Ya salió? Ven con nosotros, ¿y qué? Y te haremos bien. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés a su suegro? ¿Una qué? Una invitación. De hoy en adelante, hermano, voy a invitarle a que usted se convierta en un invitador.
Una persona que va e invita a todo el mundo a venir a Cristo, a acercarse a Cristo, a escuchar a Cristo, a venir a tu casa, a venir al grupo de jóvenes, a venir con las mujeres, a venir a la célula, a venir a la iglesia, a traer a sus niños, a invitar a otros. Yo le voy a invitar que nos convirtamos en una iglesia invitadora. O invitacional, si a usted le gusta más el término. Pero una iglesia que va a invitar, una iglesia que va a invitar. ¿Por qué no voy a invitar a los demás a venir y conocer a aquel que me perdonó a mí? Aquel que ha hecho tanto por mí. Yo también quiero que lo haga por ellos, ¿no es cierto? Yo quiero que la gente conozca a Cristo. ¿Y tú, hermano? ¿Quieres que la gente conozca a Cristo? Yo creo en un Cristo resucitado. ¿Sabes, hermano? Satanás ha estado golpeando muy duro la vida de mucha gente, de todo el mundo. Niños, adolescentes, mujeres, hombres. Satanás ha sido cruel, mentiroso y cruel, y ha perjudicado tanto la vida de tanta gente. Y si usted y yo hemos tenido un encuentro con Cristo resucitado, es tiempo de creer, es tiempo de compartir y es tiempo de invitar. Hoy empezamos una campaña en esta iglesia. La campaña es una campaña de 50 días de oración, de ayuno y de invitación, de evangelización. Fíjese lo que vamos a empezar a partir de hoy: oración, ayuno e invitación. Todos los días vamos a tener gente orando y ayunando. No van a estar aquí reunidas, van a estar en sus casas orando. Pero mire, usted va a encontrar al término de este culto cartulinas puestas en diferentes lugares de estas instalaciones. Una de ellas está en el pizarrón de la entrada, otra de ellas está en la bodeguita que está ahí atrás rumbo a los baños. Otra de ellas está aquí en una mesa que está al final, y la otra ya no sé dónde quedó, si en el lugar de allá de educación cristiana. Hay 4 cartulinas. En esas cartulinas está la siguiente leyenda: mi día de ayuno, mi día de ayuno. Y está una cuadrícula que trae lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hasta el sábado se detiene. Y entonces lo que le voy a pedir a cada uno de ustedes es: escoja un día de ayuno. Escoja un día. Cuando usted termine este culto, hermano, por favor no se vaya corriendo. Vaya, deténgase en alguno de esos 4 lugares. En alguno de esos 4 lugares. Repito, allá está una cartulina en la pizarra, otra cartulina acá a este lado, en una mesa, otra cartulina allá hacia el lado de los baños, y otra debe estar por allá en educación cristiana. Entonces, usted apunte su nombre. En cada uno de sus días dice nombre y teléfono. ¿Y sabe por qué necesitamos su nombre y su teléfono? Para estarle mandando mensajes bíblicos cada día. En estos 50 días le vamos a estar mandando mensajes bíblicos. Un versículo, una palabra de motivación, una palabra de aliento. Porque queremos que estos 50 días sean 50 días de preparación para el día de Pentecostés. ¿Cómo ven? Amén. ¿Sabe qué va a pasar el día de Pentecostés? Ese día de Pentecostés, y si usted se fija, en esas cartulinas hay un cuadro en la parte inferior derecha donde hay un versículo bíblico. No se lo voy a decir, usted vaya y léalo, porque eso es lo que va a pasar. Usted vaya y léalo. Entonces, usted escoge un día en que usted va a ayunar. Y si usted dice: yo puedo ayunar todo el día, ayune todo el día. Mediodía, ayune mediodía. Completamente sin alimentos, solo con agua, perfecto. O yo necesito tomar alimentos de vegetales, tipo ayuno de Daniel, adelante. Cualquier forma en que usted pueda ayunar. Pero yo voy a invitar a mis hermanos varones, así de frente, ¿verdad? Hermanos varones, que no, ese día no hay chicharrones. Ese día no hay, ¿cómo se llama? Barbacoa, ¿no?
los varones, yo les invito, vamos a buscar el rostro de Dios. Y Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer maravillas. Este día, hoy, empezamos una campaña que va a ser nuestra gran oportunidad para invitar a todas las personas, vecinos, amigos, parientes, conocidos, desconocidos. Es más, le voy a decir, si usted tiene enemigos, o gente con la que usted ha estado así en mala relación, piense lo que está sucediendo, piense lo que está pasando, ore al Señor, pídale perdón al Señor y dígale: Señor, ayúdame para invitar a esta persona a que venga. ¿Sabe qué va a suceder, hermano? De aquí al día de Pentecostés mucha gente va a venir, amigos de usted, familiares, compañeros de trabajo, vecinas, etc. Y muchos de ellos van a encontrarse con Jesús resucitado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Va a estar tremendo, hermanos. Estos 50 días van a estar tremendos. Es que no se vaya a ir corriendo. Vaya a uno de esos lugares, apunte su nombre y su teléfono. Y usted y su casa, comprométase un día. Ahora, ¿por qué no mencioné el domingo? Le voy a hacer una propuesta. En el domingo no lo pusimos ahí. ¿Sabe por qué? Le voy a invitar a que el domingo todos nos vengamos, todos estos domingos de aquí al Pentecostés, nos vengamos y ayunemos hasta mediodía. ¿Sí? Déjeme decirle por qué. Vamos a ayunar, si ustedes están de acuerdo como iglesia, hasta mediodía, porque ya a mediodía entonces ya nos vamos con la familia. Sí, y tenemos una tarde familiar y podemos comer y todo eso, pero cuando menos ese domingo, en la mañana hasta mediodía vamos a estar ayunando. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ir por allí. Amados hermanos, déjenme terminar con algunas invitaciones. Hoy el Señor Jesucristo quiere salvar. Yo no sé cuántos de ustedes estén aquí que hoy se dan cuenta que verdaderamente hay un Cristo resucitado, que verdaderamente ese Cristo está vivo, que si usted cree en Él le perdona sus pecados. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría hoy venir al Señor Jesucristo y decirle: Señor, yo te pido que me perdones y yo te quiero entregar mi vida, porque quiero creer en ti y quiero servirte a ti, quiero seguirte. Si usted está aquí y nunca le ha entregado su vida a Jesús, que nada más había escuchado de Él, pero nunca ha tomado la decisión de entregarle su vida, yo le voy a invitar a que se ponga de pie y venga aquí al frente. Si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo el día de hoy, le voy a invitar a que se ponga de pie.